Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Generación Argentina. Mi nombre es Julián Jacobe. Y yo soy Javier Koroluk. Y en el capítulo de hoy intentaremos definir algo tan difícil como ver un día jugar mal a Messi. ¿Cuál es el estilo que le gusta a la gente? Esa es la pregunta que el día de hoy decidimos plantear. Ese que alegra a la mayoría de la gente, que satisface a los ojos del común de los hinchas. Desde ganar 4-2 a vencer 1-0 con la valla invicta. ¿Qué estilo dejó el fútbol argentino en su historia como para poder definir esto? Vamos a verlo. Arrancamos con una muy buena reflexión. El fútbol que le gusta a la gente exige una definición difícil, obviamente. Por eso enmarcarlo en el mundo es tan, pero tan jodido. ¿Se puede hablar de que el fútbol que le gusta a la gente en Italia es el catenaccio? Y hay otros equipos, como por ejemplo el Milan, que supieron jugar a otra cosa, disfrutar otra cosa, buscar otras vías. Alemania es un caso enigmático. Pasó desde un estilo de potencia física y contragolpe a este híbrido entre la posesión española y el contraataque conocido. ¿Cuál le gusta a los alemanes? La respuesta es que no tiene uno. Y en Argentina esta afirmación es aún mayor. Y ustedes desde el otro lado se deben reír. Este tipo me viene a hablar de cuál es el fútbol que le gusta a la gente y a la primera de cambio me dice que no hay uno. Y esto va más allá. ¿Cuál caracterizó al fútbol argentino en su historia? ¿Cuál fue el que le dio más alegrías? ¿Cuál potenció las virtudes históricas de un seleccionado envuelto en potreros, canchas de floja calidad en muchos casos y una cultura de atar con alambre todo? Bueno, a eso vamos. Y esperamos sacar una muy buena conclusión y que sea interesante. Miles de potenciales futbolistas llegaron a fines del siglo XIX. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en romper la barrera del 1.000.000 de habitantes. Para 1914, el 30% de la población era extranjera. Argentina empezaba a formar no solamente una provincia de aires europeos, en lo estructural y poblacional, sino también en su ideología. Las clases sociales sentían que si copiaban un poco a los británicos, por ejemplo, podían sentirse de una clase social más alta. Y ser el sitio de interés para Gran Bretaña en cuanto a colonias no era un dato menor. Por eso el fútbol caló hondo en nuestra sociedad desde un principio. Pero lo hizo más que nada por una multiplicidad de factores. En esos momentos donde se ofrecían pólizas de seguro para cubrir las lesiones de los jugadores de fútbol, la Argentina se debatía entre el estilo inglés, ese de gambetear jugadores, potencia física y tirar pelotazos, y el escocés, del pase, la posesión y la técnica, guardiolismo podríamos decir. Al final, el tiempo logró una fusión impensada. El fútbol argentino encontró en la individualidad y en la técnica su estilo particular, el del Río de la Plata, que inevitablemente comparte con Uruguay. Mientras, Alumni popularizó el juego físico inglés, Racing ya usaba uno criollo, y al desaparecer los primeros clubes, incluso Alumni, también desapareció ese estilo primario. Y salió a flote con eso la nuestra, ese estilo de gambeta y fútbol ágil que tantas alegrías le dio a la Argentina. Y mientras la Argentina crecía en la nuestra y se hacía fuerte con el fútbol de River en los 40, el cual tenía a Pedernera y Alfredo Di Stéfano, por tirar dos nombres en aquella época, dos jugadores de categoría. Esto reconocería en base a ese fútbol alegre que tenía la máquina de River. Nuestro país se hacía muy fuerte en el fútbol sudamericano. Arrasaba con todo, los goleaba, sumaba confianza y lamentablemente aires de superioridad. Por lo menos hasta que en el Mundial del 58 la Argentina sufrió la peor debacle de su historia. Si éramos uno de los países sudamericanos de más crecimiento, que había recibido millones de extranjeros durante la Segunda Guerra, si nos sobraban escritores, músicos, directores de cine, ¿qué nos haría pensar que en el fútbol no podíamos arrasar en el Mundial de Suecia con la nuestra? No queríamos saber de los otros. Entendíamos que sabíamos cómo éramos porque nos creíamos superiores a todos. Teníamos la mejor carne, a las 5 de la mañana podías comer un puchero en el Tropezón, en la calle Callao. Se caminaba la vida nocturna de Buenos Aires por la calle Corrientes como a uno se le ocurría, cosa que no pasaba en otros países del mundo. Se jugó el primer partido y esto lo pinto como para dar una imagen de cómo pensábamos todos los argentinos. Fui al estadio, era un estadio muy pequeño pero nuevo, en Malmo, y había un nene rubiecito de unos 6, 7 años y tenía una pelota, yo le pedí la pelota, yo hacía jueguito y le decía, nene, esto es Argentina, así jugamos nosotros. Al otro día nos comimos 3 con Alemania.
Los argentinos no entendían las técnicas europeas, se veían doblegados físicamente y pasaron de ser candidatos a perder 6-1 con Checoslovaquia. Y quedar fuera del Mundial generó una frase que, define el pensamiento de lo que era el futbolista argentino en esos tiempos. Algo que dijo Sanfilippo, y era que si en San Lorenzo no le pedían correr, ¿por qué iba a tener que correr en la selección? Y a partir de ahí, adiós al fútbol de pases y técnica, y hola a la potencia física alemana. El destino argentino empezó a buscar muchas variantes. El Estudiantes de Subeldía, de pizarrón, jugadas preparadas, laboratorio y fútbol intenso, sería un gran representante de ese gran cambio. Y cuando este estilo ya estaba instalado en la agenda argentina, llegó la segunda debacle, la del 74, cuando Holanda, con un fútbol atractivo de pases y asociación, lo aniquiló por 4-0. Para contrarrestar esas épocas de improvisación, falta de picardía y correr por correr, Argentina encuentra en Menotti a ese tipo que fue el indicado por 8 o 10 años de llevar la bandera de la nuestra, de volver al mapa argentino ese estilo de principios de siglo, y tuvo sus representantes como el Argentino Juniors de Borghi o el Independiente de Bochini Bertoni, campeones internacionales con ese nuevo fútbol. Más adelante, Bilardo retomó esa línea de laboratorio y con muchos años las quimeras fueron apareciendo. Bianchi fue exitoso en su equilibrio, Ramón Díaz en su gestión de grupos y esquema ofensivo, y algunos representantes, como es Huracán de Capa o el Newell's del Tata Martino, devolvieron ese fútbol criollo a los primeros lotes argentinos. Otros, como el Banfield de Falcioni, se basaron en la solidez defensiva, y de una manera u otra llegamos a una frase que Menotti nos deja acá. Un equipo alemán no puede jugar como un español o viceversa. El fútbol de cada país tiene características distintas. Si yo he conseguido algo, decía Menotti, ha sido darle al fútbol argentino fe en sí mismo, un estilo de juego. Y cerraba: no se le puede pedir a Sinatra que cante un tango mejor que Gardel, porque no se puede pedir a alguien que haga algo para lo que no nació. Y claro, el contexto juega un papel importantísimo en este tipo de cuestiones. Y por eso yo sigo creyendo en este juego, porque aprendí de los grandes, porque creo que en todo se puede progresar, se puede evolucionar, si no perdemos la esencia y nuestra naturaleza de jugador de fútbol. Hicimos una encuesta en Generación Argentina, donde, nos dio unos resultados bastante especiales. En primer lugar, el primer resultado, el ganador, decía que un 43% admira el fútbol de ataque, el constante, el vertiginoso. Previo a 2002, la selección argentina de Bielsa ilusionó como pocas veces con ese estilo, algo que arrasó en las eliminatorias, pero después le fue muy mal en el Mundial. Y tenemos un 19% que banca el contragolpe como estilo predilecto. Ese que le dio frutos en el Mundial del 86, con el 3-5-2, que después, por falta de variantes y físico, se vino abajo en el 90 y no volvió a encontrar un punto justo hasta 2014. ¿Con quién? Con Alejandro Sabella. Cada estilo tiene sus potenciales virtudes y defectos, pero el hincha es un ser indescifrable. Si vos sos de Independiente, obviamente, vas a recordar mucho mejor a un Bochini de fútbol alegre y pase y gambeta que a otros. Ese va a ser tu estilo. Y si de chico te enamoraste del juego de la selección argentina de Bilardo, es imposible no encasillarte en el fútbol de respuesta. Ese ser sólido y hacer todo para ganar como eje. Cada quien con sus gustos, cada quien con su estilo. No hay un fútbol que le guste más a la gente, pero sí existe ese estilo argentino. El gen se basa en aquellos tiempos de criollos cuando el estilo de pase comprometía al jugador y al hincha por igual, y luego, atravesó los tiempos hasta las épocas más modernas. Como por ejemplo el River de Aimar y Saviola, e incluso la selección de Peckerman, o algunos tramos de Sabella y los Cuatro Fantásticos, Agüero, Di María, Messi e Higuaín. Claro, con variantes, pero siempre estuvieron presentes desde sus inicios. En una entrevista exclusiva al Vasco Larticochea, campeón del Mundial del 86, finalista del 90 y además ex jugador de César Luis Menotti y Carlos Bilardo, oradores de las dos corrientes del fútbol argentino, nos responde: ¿cuál es el estilo que le gusta a la gente? Esto nos decía el Vasco. Yo creo que a todos nos gusta jugar bien y ganar. Y a veces las dos cosas no se puede hacer. Y es lo ideal, jugar bien y ganar, pero no es fácil. Entonces a veces se gana como se puede, a veces terminás luchando un partido desordenado y
para buscar el resultado, porque el rival también está en ese juego, hoy se corre. Siempre se corrió, pero hoy se corre mucho más, por ahí me parece que el Licha valora el ganar, porque el Licha por las gastadas que se hace el argentino y por todo, y porque lo siente, quiere ganar, entonces, como sea. Pero sí, a todos nos gusta, a todos, ver un buen partido y que el equipo nuestro gane jugando bien al fútbol. La Argentina es reconocida en el mundo entero por su semillero inagotable, sus jugadores de gen desequilibrante, ya sea caminando con visión periférica y buenos pases como Riquelme o corriendo verticalismo puro como Canigia. Por sus pibes que dominaron el mundo, por los Maradona, los Messi, los Di Stéfano, por su sacrificio, por los que dejaron la vida en cada cancha que jugaron, como Ruggeri, por los que usaron el puesto para aniquilar redes a base de potencia física y posición de ariete, como Batistuta, u otras características, como Martín Palermo. En fin, son muchos. Tal vez sea que el estilo argentino no es uno, o tal vez no, o tal vez haya. Pero esperemos que todo esto te haya servido a vos para que saques tus propias conclusiones y digas, me parece que todo va por acá. Mi nombre es Julián Jacobe. Y yo soy Javier Coroluc. Y te agradecemos a ambos por estar junto a nosotros en Generación Argentina, por conocer el fútbol junto a nosotros. Así que te esperamos en una próxima edición y bueno, buena semana.